Hola a todos, soy una humilde campesina inglesa del siglo XVIII. Mi vida en el campo es muy tranquila. He parado para rezar. Me levanto temprano y trabajo bastantes horas, pero tengo tiempo para pasear, para tomar té con mis amigas o para jugar a las cartas. La revolución industrial fue un gran fenómeno de cambio por el que se pasó de una economía artesanal de autoconsumo propia de tiempos del antiguo régimen a una economía industrial capitalista moderna. Es la transformación más importante que hayan experimentado las sociedades desde el Neolítico. En este momento se produjo una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extiende después al resto de Europa, a América y a Japón. Es un proceso que realmente continúa en la actualidad, pero en este curso vamos a estudiar sus dos primeras etapas. Da lugar a una serie de cambios en todos los ámbitos. En el ámbito social, en esta época, se produce el paso de una sociedad del antiguo régimen estamental y básicamente agraria a la sociedad industrial, de clases y con la burguesía emprendedora como clase dirigente. Como ya hemos visto en anteriores temas, la economía del antiguo régimen tenía un carácter rural. La agricultura era la base de la economía. Además, esta agricultura era de tipo tradicional. La propiedad estaba concentrada en manos de unos cuantos latifundistas, nobles o eclesiásticos. Estaba sometida al régimen señorial. La mayoría de tierras que no conformaban señoríos eran tierras comunales, poco susceptibles de atenciones y mejoras. Las técnicas y sistemas de cultivo eran tradicionales y poco eficaces. Es una agricultura de autoconsumo y, en definitiva, es una agricultura muy atrasada. La industria era artesanal y estaba controlada aún por los gremios. Los talleres empleaban a pocos trabajadores. No había apenas máquinas y la principal fuente de energía era la humana y la animal. Además, no existía la especialización. Un mismo trabajador debía ocuparse de todas las partes del proceso productivo. El comercio de larga distancia era próspero, como hemos estudiado en el tema 1. El comercio interior no, era muy débil debido a las malas comunicaciones, a las aduanas y al bajo poder adquisitivo de la población. El desarrollo urbano, el desarrollo de las ciudades era escaso, la población vivía en el campo y el crecimiento demográfico era escaso, nacían muchos niños pero la mortalidad era muy elevada. Las medidas higiénicas brillaban por su ausencia, la medicina estaba poco desarrollada, por eso moría tanta gente. Estudiamos en el tema 1 el sistema de domicilio y también las manufacturas. Pues bien, estos dos son sistemas protoindustriales que están ya anunciando algunos elementos de la industrialización. La primera revolución industrial. Esta se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. ¿Pero por qué en Inglaterra? ¿Por qué comienza en Inglaterra? Porque desde el siglo XVII en Gran Bretaña se venían produciendo una serie de cambios que contribuyeron al origen de la revolución industrial. ¿Y cuáles son esos factores? Uno de ellos ya lo conocéis, y es que Gran Bretaña iba por delante del resto del mundo en lo político, ya tenía un sistema parlamentario, lo que permitió que se aprobaran una serie de leyes que favorecían la revolución industrial. Otra de las cuestiones por las cuales se dio en Inglaterra fue la existencia de abundantes yacimientos de carbón y mineral de hierro en Inglaterra. Otro, la expansión del comercio. Tras la derrota de Napoleón, Gran Bretaña era la dueña de los mares, dominaba las rutas transoceánicas y podía transportar mercancías por todo el mundo. Además, la clase burguesa, con su mentalidad emprendedora, era ya abundante. Tenía colonias como la India de donde sacar materias primas y donde vender los productos manufacturados. Una serie de cambios que se inician en 1660, ya en el siglo XVII, dieron lugar a un aumento de la producción agrícola. En el campo inglés tienen lugar una serie de transformaciones. Tradicionalmente se cultivaba de manera comunal, en los denominados open fields. Pero con este sistema la producción era muy baja. Al no existir propietarios, nadie invertía en mejorar las tierras. Los ganaderos tenían derecho a pasto y existía el derecho de recogida de leña y el de caza. Así que no se podía sembrar lo que uno quisiera porque te lo hacían polvo. Venía el ganado, te lo hacía polvo, venían a coger leña y también la caza, todo. Pasaba por allí todo el mundo porque estaban los campos abiertos. El Parlamento inglés, presionado por la burguesía, promulgó la ley de cercamientos, que se llamó Enclosure Acts. Con ella los campos quedaban cercados. Cada vecino tenía la obligación de cercar el trozo que le hubiera tocado. Algunos no tuvieron dinero para hacerlo y tuvieron que vender su tierra a la burguesía. Una vez cercados estos campos, estas tierras, pasaban a ser propiedad privada. Estos Enclosure Acts suponían una privatización de la tierra. Sus nuevos propietarios eran libres de plantar e introducir las innovaciones tecnológicas que quisieran. Enviudó y heredó unas tierras a la postre que dieron por casualidad lindando con las mías. Se sustituye el barbecho por el sistema Norfolk. Con este sistema toda la tierra se cultiva y se obtienen recursos para alimentar al ganado. El sistema Norfolk permitía que la tierra estuviese mejor,
aprovechada porque no dejaban ninguna parte descansar, como en el caso del barbecho. Consistía en la rotación cuatrienal o cada 4 años de cultivos. La tierra se dividía en 4 partes en las que se alternaban trigo, nabos, cebada y trébol. De este modo se cultivaba sin agotar la fertilidad del suelo, ya que el trébol ayudaba a la tierra a recuperar los nutrientes. Además, los nabos y el trébol servían para alimentar al ganado. Gracias a este mayor aporte de comida para los animales, aumentó la cabaña ganadera y así se pudo disponer de más abono animal para fertilizar los campos, con lo cual era una relación simbiótica entre los animales y los cultivos. Se introducen nuevos abonos, se mejora la maquinaria, surgen máquinas como la trilladora, la segadora, la sembradora, todas mecánicas. En este punto voy a explicar la diferencia entre la herramienta y la máquina. La herramienta necesita la aplicación de la fuerza humana constantemente o de la fuerza animal. En el caso de la máquina, una fuente de energía pone en marcha un mecanismo. Se estabula el ganado para que no deambule por los campos, se encierra en el establo y se cría selectivamente. Además, se hace una selección artificial de ganado para mejorar la raza de los animales. Se aclimatan nuevas especies más rentables como el maíz, la patata, la remolacha. Por cierto, el maíz y la patata venían de América. Hoy en día se nos haría extraño pensar que la patata, con lo rica que está, al principio era vista como un alimento para animales, se la daban al ganado. También se produce la incorporación de nuevas tierras por medio de roturaciones, es decir, tierras que se ponen a disposición, que se aran para poder cultivarlas, y drenajes, y se transforman secanos en regadíos. A la vez que estas tierras cambian de manos, se produce una concentración de las tierras, apareciendo las grandes explotaciones. La producción aumenta espectacularmente, creciendo así la población. Hay una mejora notable en la alimentación y se crean unos beneficios económicos que son reinvertidos en agricultura y en industria. Al aumentar la población y mecanizarse el campo, sobra mano de obra, por lo que muchos campesinos abandonan el campo y se instalan en las ciudades para trabajar como obreros en las fábricas. Oh no, he perdido mi trabajo, tengo que mudarme a la ciudad. No me gusta vivir aquí, trabajo 18 horas al día, me pagan muy malamente. Hay mucho humo aquí. Mira, no estoy exagerando. Con la revolución industrial, el cielo se ha puesto hecho una porquería. Vivo en una habitación con 8 personas más. La revolución demográfica. En Europa se produjo un aumento de la población debido a que se mantuvo una elevada natalidad y disminuyó la mortalidad. En Gran Bretaña fue donde se inició esta expansión demográfica y donde alcanzó mayores proporciones. En Europa se duplicó la población en un siglo. La disminución de la mortalidad se debió a la mejora en la alimentación, mayor producción de alimentos y mejores alimentos, los adelantos en medicina, ya que se descubrió vacunas como la vacuna contra la viruela, que la descubrió Jenner, la vacuna contra el cólera, contra la tuberculosis. Se aplicaron nuevas medidas de antisepsia, como simplemente lavarse las manos antes de atender a un parto para así no provocarle una infección a la madre, y el uso de anestesia en las operaciones también. Entre las mejoras en la higiene se pueden citar el uso del jabón, que es algo nuevo, el uso de prendas de algodón en lugar de prendas de lana. Esto fue un gran adelanto porque el algodón es más lavable y duradero. También empezó a usarse carbón para la calefacción, también se organizó la limpieza pública de las calles y también se organizó el abastecimiento de agua potable en las ciudades. El aumento de la población determinó un aumento de la demanda. La esperanza de vida aumentó de 38 años a finales del siglo XVIII a 50 a finales del siglo XIX. Innovaciones tecnológicas. En Gran Bretaña se venía dando mucha importancia a las carreras técnicas. Había mucha gente que estudiaba en la universidad carreras técnicas, lo que dio paso a una gran cantidad de inventores. Las primeras máquinas eran muy sencillas. Usaban como fuente de energía la fuerza humana o animal. Más tarde irán mejorando y utilizarán como fuente de energía la energía hidráulica, la del agua. Pero la gran invención va a ser la máquina de vapor, inventada por James Watt en 1769. Consiste en una gran caldera de agua que, calentada a altas temperaturas con carbón, que había mucho en Gran Bretaña, mucho carbón, genera un vapor de agua que tiene una fuerza que hace moverse a un pistón y por tanto a una máquina entera. Esta mecanización y la utilización de nuevas fuentes de energía como el carbón impulsaron la generalización del sistema fabril de fábrica. Ahora vamos a ver la revolución textil. Fue en el sector textil el primero en el que se aplicaron las mejoras técnicas. La población había crecido y demandaba prendas textiles, demandaba más ropa. Además, Gran Bretaña posee colonias donde adquirir el algodón para hacer estos tejidos. Tiene, por ejemplo, a su joya de la corona, le llamaban así a la India, era la joya de la corona, que tenía mucho algodón. Además de la India, también traían algodón de Estados Unidos.
Este aumento de demanda obligó a un rápido proceso de mecanización. Las primeras mejoras se dieron en el proceso de tejido. Por ejemplo, en 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía fabricar telas más anchas que los brazos de un tejedor y una mayor velocidad en el tejido, a la hora de hacer tejido. Un poco más tarde, Hargreaves crea la spinning jenny, que es una máquina de hilar varios hilos a la vez por un solo obrero. También por esta época, Arkwright crea la water frame y Crompton la mull jenny. Todas estas eran máquinas de hilar. También Cartwright inventa el telar mecánico. Además, avanzan las técnicas para facilitar la obtención de materias primas y para la confección. La industria siderúrgica. La industria siderúrgica evoluciona estimulada por la demanda de la nueva maquinaria, es decir, hacían falta nuevas herramientas y entonces tienen que fabricar nuevas herramientas. Las industrias siderúrgicas se instalaron cerca de los centros mineros, ya que requerían gran cantidad de carbón. Se necesitaba producir hierro y acero para la construcción de nuevas herramientas, nuevas máquinas y sobre todo para el ferrocarril y el barco de vapor. Algunas de las innovaciones más importantes fueron la técnica del pudelaje de hierro para purificar el hierro fundido y el convertidor de Bessemer para transformar el hierro en aceros más puros y flexibles. Bessemer consiguió obtener acero a menor coste y de buena calidad. Se sustituyó el carbón vegetal, que empezaba a escasear, por el carbón de coque, que era muy abundante en Gran Bretaña, y se construyeron altos hornos. El carbón se convirtió en la gran fuente de energía de la revolución industrial. Las minas de carbón proliferaron en Europa. En las regiones carboníferas se situaron las industrias siderúrgicas. En ellas se originaron los llamados paisajes negros, ya que humo y escorias derivados del carbón oscurecían el aire. Los niños pobres también trabajaban y eran privados de su educación por esto. Niños y mujeres trabajaban en las mismas condiciones que los hombres, tanto en las fábricas como en las minas, pero sus salarios eran inferiores. En Inglaterra, el sueldo de los niños equivalía a un 10% el de los hombres y el de las mujeres alrededor de un 40%. Trabajaban muchísimas horas y estaban sometidos a una dura disciplina laboral, donde los castigos y las penalizaciones eran frecuentes y podían ser despedidos en el momento en el que el empresario lo considerara conveniente. Volviendo a la explotación infantil, utilizaban a los niños para llegar a zonas donde un adulto no podía acceder. Debido al aire tóxico que respiraban, estos niños nunca iban a ser adultos sanos. La revolución de los transportes. Hasta la revolución de los transportes, estos se caracterizaban por su lentitud, su escasez, su poca capacidad de carga, no cabían muchas personas, no cabía mucha carga, su discontinuidad y su inseguridad. Era muy probable tener un accidente. El medio de comunicación más rápido y eficaz fue hasta el momento la navegación marítima y fluvial. La situación inglesa para este desarrollo era excepcional, pues su escaso relieve que permitió una buena red de carreteras asfaltadas. Además, sus elevadas precipitaciones hacían que sus ríos fuesen navegables. Pero el acontecimiento más decisivo en materia de transportes fue el invento del ferrocarril. Los antecedentes de este fueron la vagoneta y la locomotora. La vagoneta o diligencia llevaba pasajeros y era tirada por caballos e iba sobre raíles. En 1814, Stephenson construyó una locomotora de vapor para transportar cargas entre las minas de carbón, y en 1830 se abrió la primera línea para transportar pasajeros, que recorría el trayecto entre Liverpool y Manchester. El ferrocarril fue el primer medio de transporte movido por la máquina de vapor. Permitió trasladar mayor cantidad de viajeros y mercancías. Las vías férreas se multiplicaron rápidamente por todo el mundo. Con la máquina de vapor, los barcos de vela fueron sustituidos por los barcos de vapor. Se construyeron canales especialmente para trasladar mercancías voluminosas. Algunas consecuencias de la revolución de los transportes fue que se potencia el desarrollo de la minería y de las industrias metalúrgica y siderúrgica. Se desarrolló el comercio por la mejora en las comunicaciones. Se mejora la alimentación porque los alimentos perecederos llegaban antes a su destino y no se estropeaban, y se facilitó la emigración. Otro invento de esta época fue la bicicleta. En 1817, el alemán Dreier von Sauerbrunn, la Laufmaschine, precursora de la bicicleta y de la motocicleta. Se traduce Laufmaschine como máquina andante. También se fabricaron bicicletas como esta, con una rueda mucho más grande que otra. Y ahora vamos a ver el triunfo del capitalismo. La revolución industrial impulsó el desarrollo del capitalismo, un sistema económico basado en el liberalismo económico. Como factores sociales del capitalismo encontramos que en la nueva sociedad de clases
la burguesía va tomando poder económico y político, y además surge una nueva clase social, el proletariado, con muy bajos salarios. A esto se suma la mentalidad burguesa que en el campo económico se plasma en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde establece los principios del liberalismo económico. El interés personal y la búsqueda del máximo beneficio es el motor de la economía. El Estado no debe de intervenir en la economía, el mercado se regula solo, tiene como una mano invisible que lo va colocando todo en su sitio. Para que los empresarios pudieran disponer de capital, de dinerejo, era necesario que recurrieran a los bancos para conseguir esa financiación. Así la banca se convierte en una pieza fundamental en el nuevo sistema capitalista. Surgen en esta época las sociedades anónimas y así también surge la bolsa. Hasta aquí hemos llegado con la primera etapa de la revolución industrial. En el siguiente vídeo vamos a ver la segunda. Nos vemos, hasta luego.